desde Santiago del Estero, en este ciclo Imprescindibles de la Escena Nacional. Hoy me toca presentar a un maestro de nuestra escena, Daniel Nassif. Bienvenido, Daniel Nassif. Qué hermoso que tengamos esta oportunidad de conversar sobre esto que nos fascina y nos conmueve y nos encuentra, que es el teatro, ¿no? Y teatrar en esta escena que es nuestro Santiago. Yo, cuando pensaba cómo presentarte, pensé en... Vos sabes que yo pienso en términos a veces de libros, y busqué El espacio vacío, este maravilloso ensayo de Peter Brook, y dos oraciones primeras comienzan el ensayo. Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro le observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Y Dice tanto, dice tanto. Y eso eres, ¿no? Que teatralizas cada caminata, Daniel. Así es. Cada instante que vive uno termina teatralizándolo consciente o inconscientemente. Nosotros lo llevamos al escenario. ¿Cuál es tu escenario, Daniel? Mi escenario es la vida. Yo creo que el actor representa la vida. Yo creo que el actor se representa como hombre, como ser humano, como ser viviente, y digo como ser viviente porque nos representamos también como animales. Nos representamos como todas formas de vida, porque ahí tenemos lo que soñemos, todo lo que pensemos, todo lo que deseamos, todo eso puedes hacerlo con el teatro. Daniel, tengo en mi memoria imágenes tuyas, algunas que no he visto personalmente, ¿no? De un Daniel Nassif con tupido bigote y jopo negro. Y con pelo. Claro, claro, jopo negro en escenas del teatro santiagueño. E imágenes de hace unos 20 años haciendo de un chupa y que corre a unas mujeres que danzan alrededor frenéticamente, y a un dilulo que camina frente a un piano, pero todas estas escenas han tenido un comienzo. ¿Cuál ha sido tu comienzo, Dani? Sí, todas estas escenas tuvieron un comienzo que me va a servir para recordar a un querido amigo tuyo, que partió a otro mundo, Jorge Kempf, que yo era músico, baterista, y Jorge era vecino. Antes la vecindad se extendía a 4 y 5 cuadras. Entonces Jorge me decía, vos tienes que actuar. Digo, pero si yo actúo todos los fines de semana con la orquesta, cantando. No, vos tienes que actuar en teatro. Y es así que mi querido amigo Jorge terminó llevándome al teatro. En ese tiempo eran unos seminarios que se hacían en el Teatro 25 de Mayo, recordándolo a un gran profesor y un plástico también, como era Héctor Marinoni. Y bueno, fueron los comienzos cuando éramos unos bebés, realmente éramos muy jóvenes, teníamos todo el mundo por delante, toda una vida que se venía, y bueno, la vida se nos vino, se nos llevó los pelos, se nos llevó algunos amigos, pero nos trajo trenes con vagones cargados de fantasías, de ilusiones, que nos ha permitido ir dejando en cada una de las estaciones, y mientras vamos descargando, vamos tomando una nueva carga. La vida no se llevó al teatro. No. La vida es el teatro. Dani, ¿cómo eran esos
esas escenas en ese Santiago del Estero, con ese gran teatro que sigue siendo hoy, todavía hoy mejor, ¿no? Porque está remozado y revitalizado también en su esencia, nuestro Teatro 25 de Mayo, nuestro gran teatro L'Italiana, ¿no? Les cuento a quienes Siempre fue un precioso teatro. no Siempre, conozcan. siempre, siempre. Realmente siempre fue una cajita de bombones. Yo recuerdo que conocí el Teatro 25 de Mayo, conociendo al mismo tiempo a Justo José Rojas, que Ajá. trabajaba en el Teatro 25 de Mayo, y junto a Publio Araujo, un gran actor, gran contador de cuentos, que han sido dos personas que han marcado mucho en mi vida, porque me tomaron como si yo fuera una mascota. Realmente, charlas interminables. Pude participar con ellos en varios escenarios, con varias obras, y el crecimiento que uno tenía en el intercambio y en el compartir un café, porque aprendíamos más debajo del escenario que cuando subíamos, porque cuando subíamos ya lo teníamos resuelto gracias a tener dos personas que ellos no te decían te voy a enseñar. Yo no soy maestro, decía. Mirá vos. Yo te digo cómo yo lo hago. Y claro, viéndolos hacer cómo hacían, Yo uno no podía. he visto actuar a Publio Araujo, lo he visto actuar maravillosamente en el Teatro 25 de Mayo, con un loro y unos niños. Ah, pero ¿cómo Magia era pura. ensayar con ellos? O sea, digamos, porque en la charla de teatro, sobre teatro en el café, es una tradición teatrera de Santiago del Estero que sigue vigente. ¿Cómo era en aquellas épocas ese ensayo, no? En el teatro era una cosa que ellos inspiraban mucho respeto. Primero, eran mucho mayores que uno era un niño, pero ellos se imponían en la escena porque eran muy trabajadores en lo que hacían. No había mucha charlatanería ni pérdida de tiempo. Ellos eran gente grande que trabajaba, que el tiempo que destinaban al teatro era sacarlo de su casa, de sus hijos, de su familia. Entonces, creo que eso ha sido una gran suerte, el poder aprender de dos trabajadores que tenían que seguir trabajando normalmente con un sueldo de empleado público para poder llevar el alimento a su casa, pero que ahorraban durante años a veces para poder armar una producción. Yo recuerdo una producción que se mandó Justo José Rojas, que fue el Martín Fierro, donde puso 78 personas en escena. Eran patriadas y no había auspicios, no había lo que hay hoy, no existía el instituto, por supuesto, no había la suerte de contar con un instituto de teatro y no estaba tampoco la suerte de poder estar relacionados con otros compañeros. Las comunicaciones eran diferentes, absolutamente diferentes. La censura también era absolutamente diferente y la indiferencia con que había hacia las manifestaciones artísticas en Santiago del Estero, el teatro no era visto con mucho agrado, salvo cuando el teatro participaba en los cuadros de danza, como La leyenda del Crespín, como El Supay. Bueno, en ese caso eran grandes producciones, la gente se interesaba, los que eran gobierno en su momento o los que eran funcionarios de cultura. Pero bueno, eso es anecdotario. Fue pasando el tiempo, ha ido cambiando, gracias a Dios. Hoy Santiago del Estero, muchos actores de las más diversas formas y diversos gustos. Y hoy tenemos un teatro muy diverso donde podemos ver de todo y donde podemos sentarnos a conversar
intercambiar, eso es lo más importante. Ahora, esto que tú dices, esto es anecdotario, también pertenece, digamos, a mí me parece que la anécdota en un momento de reflexión sobre el teatral en nuestra provincia, hay que historizar, ¿no? No es anecdotario, pertenece a nuestra historia, ¿no? Pertenece a nuestra historia. Así es. Y por eso estás entre los imprescindibles, ¿no? Porque tu voz es significativa para el hacer teatral, ¿no? No solo en nuestra provincia, porque cuando este ciclo se vea y se comunique en todas las provincias, porque el INT es federal, Así es. las historias se comparten, ¿no? Y Quizás me no el siento parte de desenlace, la evolución. De ese INT de hoy, yo me siento parte en haber sido el que peleó en los momentos en que la pelea era dura, en donde los Eso actores quiero éramos mirados raros. Contanos eso, Daniel. Yo sé que Nos tienes una hacían historia. seguimientos por las Contanos. distintas provincias que recorríamos, pero aún así, con compañeros de Rosario, de Chaco, de Santa Fe, de Córdoba, salíamos a recorrer el norte y parte del sur, ya sea para nafta o para tomarnos un colectivo. Parábamos en la casa de los compañeros, por supuesto, y siempre teníamos custodia. Qué casualidad, en la calle pasaba de todo, pero los custodiados éramos nosotros a donde llegábamos. No sé, parecía que los teatreros eran peligrosos. Y tenían razón. Mira qué peligrosos que éramos, que allá en ese sueño que empezó por el 73, que comenzó a concretarse en el 74 con el primer congreso que hicimos, donde tratamos de conformarnos en una federación de trabajadores, donde ya al año siguiente fuimos a hablar con el ministro de Cultura de la Nación, a proponer una ley nacional de teatro. Los años que pasaron, nosotros por nuestro lado y la Asociación de Actores en Buenos Aires por el otro, peleando por una ley, discutiendo entre nosotros, tratando de ir amalgamando una ley que sea bastante federal, hasta que, bueno, hoy podemos decir que gracias a la tarea que se ha hecho de tantos años, surgió la ley con la creación del Instituto Nacional del Teatro, que es el ente que nos cobija a todos, con defectos, con virtudes, con tropiezos, con grandes aciertos, como todo lo que tiene que ver con construir algo nuevo. Porque realmente se está construyendo todo nuevo. En Argentina estamos haciendo todo de nuevo, y más que nada en teatro. Yo anoche, casualmente, vengo de hacer una función en el interior, en donde, de la alegría de poder llegar al interior y encontrar salas de teatro en Santiago del Estero, donde llegar a actuar era un escenario realmente de madera, y no que estamos arriba de cajones de cerveza y alumbrados a veces con Petromax. Aclaremos para los que nos escuchan que Petromax eran las famosas lámparas a queroseno que uno bombeaba para tener un poco de luz. Bueno, estos cambios que han sido tan grandes, que son parte de la historia del teatro, no solo de Santiago del Estero, porque esta es una realidad que la hemos podido vivir en todo lo que es el litoral, en el norte, aún en el extremo sur. Donde no se lo ha sentido tanto es Capital Federal, pero ojo, no nos olvidemos, provincia de Buenos Aires es provincia como todas las provincias, y también el desarrollo del teatro es como en el resto de las provincias, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas dificultades y con un territorio grande y dividido. ¿Qué recuerdas de esos primeros congresos en donde se trataban en los 70?
¿no? Donde los teatrantes luchaban por unirse Esos en otro congresos tipo son de asociación que no sea... memorables. Son memorables, yo creo que de ahí quedamos los viejos amigos, pero que entendíamos algo, que éramos los que teníamos que prender la luz, no éramos los que teníamos que mantener solamente la luz ni mantener el grupo electrógeno, era ir prendiendo luces. Cuando empezó a darse buenas negociaciones para que se dé la ley nacional, cuando ya los diputados, nuestros diputados nos recibían, cuando nos escuchaban, cuando se discutía el tema, ya nos dimos cuenta que nos rodeaban, que eran con mucha más fuerza que nosotros y que la tenían quizás más clara que nosotros. Y eso es lo importante, de que esta ley empezó de una forma, se la pensó, se la soñó de una forma, y en el camino, con tantos vaivenes que hubo, cambios de gobierno, cosa rara en nuestro país, ha ido madurando. Y ha ido madurando en el quehacer teatral. Eso es lo importante. Ha madurado de tal forma que salió esta ley perfectible. No es perfecta, no hay ley perfecta, es perfectible y son los hombres los que la van a ir perfeccionando. Más aún, los hombres que van sucediendo en los distintos tiempos, los consejos de administración del instituto, que se van renovando, así como se va renovando en el interior, en las distintas provincias, así como las delegaciones de la Asociación de Actores hoy funcionan de forma diferente, ya no es solo un sentido gremial, sino es un sentido social, y eso es importante. Y lo más lindo es que los actores en toda la República Argentina empezamos a cuestionar y a cuestionarnos, y en ese cuestionarnos estamos enriqueciéndonos. Una barbaridad. Dices, nombras a los actores o actrices para hablar de este sujeto que hace teatro, ¿no? Así es, así es. Y yo tengo acá el arte del teatro de Gordon Craig porque lo busqué para preguntarte justamente sobre esto, ¿no? Y cuando Gordon Craig tiene que definir al director de escena, dice, posiblemente te vuelvas un director de escena. Cito bastante inexacto, porque en realidad no te permitirían dirigir ninguna escena. Esta es una experiencia muy particular, y bueno, sigue Gordon Craig, ¿no? Y yo sé que tú, que el sujeto actor, actriz, no es el único sujeto que teatraliza, ¿no? Ahora también hay una diversidad de sujetos o de actores Sí, sí, dentro de la sí. teatralización. El maestro Nofal diría hay que barrer el escenario también. Y tú has sido director, ¿cómo ha sido la El experiencia? maestro Nofal, un gran compañero, conoce muy bien lo que es barrer el escenario. Yo lo conocí cuando éramos tan jóvenes y realmente no teníamos problema de barrer el escenario. Barrer el escenario nos causaba una sensación de orgullo. Era poder caminar nuestro escenario, Comparto. era nuestra casa, era preparar nuestro sitio. Y las cosas que nos pasaban por la cabeza mientras hacíamos correr la escoba, no sé, yo creo que me habré hecho todos los clásicos mientras barría. Eso ni lo dudes. He tenido fusiles, he tenido cañones, he tenido láser. De todo han pasado por mi mano mientras barría el escenario. Soy testiga de que con un embudo en la mano
puedes decir un texto de Shakespeare y enmudecer o generar mucho temor en quienes estamos al lado, solo con un embudo en la mano, pues eres un maestro, Daniel, de la escena. ¿Y dirigir? Bueno, a mí me tocó, te conté en mi principio actuando con Rojas y con Publio, pero cuando terminé el seminario con Héctor Marinón y mis compañeros, empecé dirigiendo. Ah. Empecé dirigiendo. Entonces, he seguido dirigiendo, ahora he disminuido, pero toda mi labor ha sido actuar, dirigir, construir escenografía, pintar, y en ese tiempo usamos las famosas tierras de color, usamos Contá qué son las tierras de porcelana, color, Daniel. Contá qué son las tierras de color. son Contanos qué son las pigmentos, tierras de color. sí, son pigmentos que usábamos. ¿Qué son los pigmentos de colores? Las tierras. Bueno, las famosas tierras de colores que se usaban para, combinándolos, lograr las distintas gamas de colores. Tenía verde, el azul Prusia, el rojo óxido, recuerdo, y a la tiza le coloreábamos un poco de una cola fría de pintor se llamaba, con la cual, claro, en esos tiempos preparábamos las telas, las pintábamos con tiza primero y las dejamos bien firmes cuando secaban, y sobre esas empezamos a hacer la pintura. Todo ese trabajo lo hemos aprendido con el querido Héctor Marinoni, y luego, cuando vino un gran pintor tucumano, cuando hicimos el Martín Fierro, que vino y nos hizo trabajar con él. Esa experiencia alucinante cuando se hicieron la escenografía del Martín Fierro y cuando hacía los diseños de los vestuarios, que trabajaba todo con arpilleras, porque no era que se compraba tela. Era alucinante ver preparar las pinturas, y no solo ver, sino que te hacía preparar y ibas aprendiendo. Así como te iban enseñando cómo ibas a preparar maquillajes y cómo te ibas a colocar. Era realmente integral todo lo que iba sucediendo. Y te digo, he dicho una palabra alucinante. Realmente era alucinante lo que se hacía. Sí, ¿no? Hoy está todo un poco más estructurado. Yo sigo siendo un viejo jodido, donde me meto en todo. Me meto en la escenografía, me meto en la utilería. Lo que pasa que para mí vivir el teatro es vivirlo con todo. No. Verdad que te metes en todo y te maquillas y te vistes desde la cabeza, los pies, y por semanas prepara el personaje. Contanos cómo haces eso, porque yo siempre te he admirado por eso, te sigo Bueno, admirando por eso. yo Cuidado. siempre una forma de preparar los personajes, que era que cuando comenzaba a leer, mi gran entrenamiento actoral era ir representando mentalmente y vistiéndome mentalmente, hasta que de pronto empecé a practicar con pequeñas escenas en donde sí me vestía realmente y me maquillaba realmente, y no habían cámaras como ahora como para saber, pero sí teníamos un espejo y trabajábamos el espejo para saber cómo quedaba ese personaje que íbamos construyendo. Y realmente, cuando hoy vemos que hay tantos elementos para trabajar,
y que no se los aprovecha. Porque no se está aprovechando todos los elementos que hay. Es Como por ejemplo, impresionante lo que hay. Hoy trabajar con las cámaras, hoy trabajar con imágenes, con registros que uno puede volver a ver, repetir, es alucinante realmente. Aparte, vos puedes terminar de hacer una obra y ya tienes el registro mientras fuiste ensayando, como para ir cambiando todas las tonalidades, para ir cambiando los colores, para ir cambiando los climas, la luz, lo que antes no teníamos. claro. Y cuando digo no teníamos, no era solo porque técnicamente no lo disponíamos. No, iluminábamos con lo que había. Y generalmente eran a veces con lámparas de queroseno. Bueno, esas experiencias que nos ha hecho recorrer todo el interior santiagueño, ¿no? Gran parte del norte, del interior del norte, hoy los recorremos y vemos con tanta alegría. O sea, anoche estuvimos en Forbes, es a 30 y pico de kilómetros de Santiago del Estero. Una sala que no es solamente la sala lo que a uno lo atrapa. La gente que está dentro y que trabaja, el afecto con que ellos entregan su trabajo, que no han sido formados en el teatro, sino que se han ido formando en el intercambio con los distintos elencos que van llegando y que son parte en solucionar lo inimaginable. Entonces, cuando vos ves ese crecimiento, cuando llegas a Selva, entran casi 400 personas, sí, y que cuando llegas, dices, vendrá la gente, y hay 400 personas adentro y hay 50 que no pudieron entrar. Bueno, todas esas cosas te van llenando de una satisfacción que dice, bueno, el camino está hecho. Los que vienen, no es que la van a tener más fácil, no. El teatro no es fácil. Ahora tienen elementos para que el esfuerzo que ellos pongan sobre un escenario pueda verse por más cantidad de gente y puedan recibir el verdadero pago. Cuando yo digo el verdadero pago es ese agradecimiento, ese feedback, ese ida y vuelta con el público, el que con la calidez del santiagueño que no tiene ningún problema en esperarte y en charlar de voz a voz, y que te la canta bien cruda. No solo que te va a alabar, te la canta bien cruda. Eso es lo importante. Y lo lindo, de pronto por ahí recibo una carta para un remisero y me traen una carta que viene del interior, alguien que ha visto la obra y que me manda una devolución. Es de alguien que no conozco, o sea, que está allá en la boca, saliendo de la boca del escenario, y cuando uno mira, está todo oscuro, no sabes quién es, no tiene nombre, no tiene rostro. Bueno, de ahí viene esa devolución. Y viene en una carta que tampoco sé quién es. Con el tiempo, después, uno tiene la gran suerte de ir conociéndolos. Y bueno, lo que tiene de lindo el teatro es que une seres maravillosos. ¿Qué tiene de difícil el teatro? ¿Será esto de ser un arte de grupo? ¿Un arte? El teatro, lo más difícil que tiene, lo más difícil, es que te llega a hacer creer lo que no sos. Cuando te olvidas que sos un laburante, un artesano de lo propio que haces, ¿no? El arte mientras lo puedas hacer, tiene eso que te puede inflar el ego demasiado. Pero bueno, todo arte tiene eso. Yo he sido músico y también el ego se te infla cuando sos músico.
no conozco a nadie que haga arte que no lo impulse también su ego. Creo que si no está el ego, sería un tipo... ¿Y es diferente hacer teatro en Santiago a hacer teatro en otro espacio, como comunitariamente? Porque es verdad, hay mecanismos que nos han permitido a provincias como Santiago del Estero profesionalizar nuestro hacer, ¿no? Como bien lo he explicado. Pero igual hay una cadencia en nuestro hacer. ¿Y sabes qué pasa? Que Santiago, como Argentina, no tiene reyes. No tiene reyes. Hay quienes funcionan como reyes. El problema es que tenemos muchos reyes, muchos que funcionan como reyes. Pero antes los reyes tomaban a los elencos y tomaban a los autores. Y hoy no los toman. O si los toman con pinza. Porque bueno, la característica del actor, dicen que el actor es rebelde. Mentira. El actor no es rebelde. El actor es un lector de la sociedad e interpreta lo que lee. Esa es la gran diferencia. El actor no puede solamente actuar lo que el otro quiere, sino que el impulso, esa compulsión a hacer, es lo que ve y lo que a veces no puede ser dicho con palabras o con imágenes guardadas, surge de esa inspiración, porque el actor nunca deja de ser un hombre que tiene la capacidad de transformar y contar historias y de viajar en el tiempo, tanto al presente, al futuro o al pasado. No tenemos límites. Y en ese juego de los no límites, tampoco tenemos límites en lo que tenemos que hablar, o en lo que a veces tenemos que advertir. Porque todo el mundo dice, no, este es un actor que protesta mucho. Sí, la verdad que si un actor está, todo lo que hace es protesta, 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 termina encasillándose. Yo no creo en el actor encasillado, pero sí creo que el actor está en una permanente protesta. Creo que la misión de todo artista, entre paréntesis, si no, quiere decir que está muerto. El artista siempre tiene que denunciar, siempre tiene que contar aquello que no se cuenta, tiene que ensalzar lo que no se ensalza, tiene que escarbar. Pero ¿y si eso es el arte? Siempre fue así. Es la misma inquietud del espíritu del ser humano que se manifiesta en la forma artística. Estás haciendo acordar a Raúl Dargos, ¿no? El gran Raúl Dargos. El gran Raúl Dargos. ¿Qué lo ha dirigido, Daniela, Raúl, en la política de la Chinche Flaca? No, yo no lo dirigí. Raúl es una historia tan interesante. En ese tiempo, yo tenía que hacer una muestra, estaba organizando una muestra nacional de teatro en Santiago del Estero. No nos prestaban el teatro, no nos prestaban nada, como tantas veces. no nos daban nada, pero había gente que nos veía empujar tanto, fundamentalmente un empresario que dijo, yo les presto tal cosa. Y bueno, y de pronto nos decían que sí íbamos a tener el Teatro 25. Y 10 días antes nos dijeron, no, hemos consultado con el gobernador y no van a tener el teatro. Bueno, en 10 días armamos arriba de una galería céntrica una sala de teatro donde cuando clavábamos la madera del escenario saltaba agua, cuando entraba un clavo estaban mojadas, no habían tenido estacionamiento. Vino un gran tapicero que era el gringo Tinetti, de los famosos Tinetti de teatro, que eran constructores de escenarios. Nos hizo los telones, nos hizo las cámaras. La cuestión es que inauguramos
la tercera muestra nacional de teatro en Santiago del Estero, en donde participaron 27 elencos que hicieron no solo Santiago, sino que ahí es donde ya se abrió hacia el interior, se hizo Clodomira, se hizo Añatuya, o sea, cuando no había ni siquiera el suficiente transporte. Y bueno, los actores nos movilizamos como cuando se moviliza para época de elecciones, en camión, arriba del tractor, pero se llegaba y la gente respondía y la gente decía, la gente no le gusta el teatro en Santiago. Nosotros no trabajamos un día que no sea a sala llena, pero cuando digo llena, sea para 400 y pico de personas, nunca había menos de 500. Nunca había menos de 500. Ahí es cuando aparece, ¿quién? Raulito Árboles. Raúl que me abraza y dice, tómale, mira, yo viendo estas cosas, yo estoy escribiendo este libro, y me da la prueba de un libro que estaba haciendo. Cuando yo le digo, ¿sabes las obras de teatro que tienes aquí adentro? No una obra de libro. Ese libro tiene varias obras de teatro, tantas, pero tantas historias. Y es así que Raúl empezó a escribir y ahí se contacta con un actor, director rosarino, que vino trayendo Inodoro Pereira, el renegado, Norberto Campos, gran amigo, que ya partió a otro mundo mejor, otro escenario, y con él le da de leer lo que tenía y Norberto en el acto se embala y dice, bueno, yo me vengo. Bueno, se volvió al mes siguiente y montamos la obra, que se llamó Santiago, Memoria de mi Tierra. Fue la primera obra de Raúl Dargos, por supuesto, al estilo dargoniano, que significa que tenía que estar don Miguel Simón con su grupo y su bandoneón, tenía que estar el inefable violín. Él era Raúl. Raúl era un apasionado de todo lo que tenía Santiago y él quería poner todo en una sola obra. Y yo le decía, Raúl, en cada obra que haces tienes para hacer 4, juntas mucho, hay que empezar a dividir. Y empezó a dividir, pero bueno, es uno de los autores más prolíficos en Santiago del Estero, porque Raúl debe tener fácil 8 obras que terminó escribiendo. No solo prolíficos, sino también de esos autores que realmente nos definen como santiagueños, ¿no? Su obra nos pertenece, sí, nos hablan, está todo el tiempo conversando con nosotros su obra, sigue tan vigente, ¿no? Y yo debo decir, es mi obligación, que acabas de hablar, de relatar magníficamente la historia de... No es cierto. Ese mítico lugar que yo no conocí, pero que sigue, que pertenece a nuestra historia teatral, y un lugar del que poco hablan, ¿no? Yo he escuchado las magníficas historias, no había escuchado de Otinetti, por ejemplo. Bueno, ¿sabes el por qué? Tiene un sentido, el por qué poco se habla. No te olvides que teníamos gobiernos de carácter militar, donde los gobiernos democráticos que vinieron no sabíamos si eran más promilitares o democráticos, en donde el miedo era a marginar lo que se había hecho antes,
Entonces fue una historia porque en el medio había sucedido que en el año 75, perdón, habíamos dado comienzo a lo que era el teatro universitario. Y ya para el 76 estaban previstas 2 obras con un elenco integrado con los alumnos que venían trabajando en el seminario, más actores reconocidos para que puedan hacer la experiencia los nuevos. O sea, no trabajar solamente nuevos, sino los nuevos con aquellos con experiencia para poder producirse un intercambio. En una palabra, yo quería repetir lo que me había sucedido a mí. Claro. La criatura que trabajando con los con experiencia aprendió más de lo que no me enseñaban, sino de lo que veía y estaba compartiendo. Entonces era algo que yo buscaba en su momento. Y bueno, y se armó el elenco, se armó en donde el pretexto para bajarla después fue, es muy santiagueño ese teatro. Qué bueno. Claro. Y lo que sucede es que, bueno, la obra elegida tenía que ver con historias de nuestra Telecita, tenía que ver con la historia de los Runauturungos, y estaba montada en donde se formaba por primera vez la incipiente orquesta para la universidad, que en ese tiempo estaba el maestro Quirilo Alfano, que lo perdimos porque se lo ganó Frías. Claro. Y bueno, vino el golpe militar confirma que se siga, pero obra santiagueña, no. ¿Por qué no eligió esa del Caballito Moro? ¿Cuál Caballito Moro? Esa del Moro de Shakespeare. Claro, ahí me cogió. Caballito. Qué Bueno, bárbaro. pero el teatro tiene eso, mueve y da miedo a veces. Sí, ¿no? Le da miedo al que no quiere abrir la cabeza. Cuando más cerrada la persona, más miedo le tiene al teatro. Eso no hay ninguna duda. Pero al mismo tiempo, completamente desprovisto de poder, porque en realidad es algo que sucede en el presente absoluto, sucede en un momento, luego desaparece, ¿no? Y esto nos cuesta tanto, porque hay tanto trabajo atrás de esos minutos en escena. Hemos perdido algo muy importante, la conciencia del poder de transformación que tienen las historias, la palabra y la participación del público dentro de una historia. Lo que caracterizaba al mi querido Raúl Largo. Exactamente. No tenía miedo de la participación del público. Que yo llegué a decirle, Raúl, me parece que estamos exagerando el tono de lo santiagueño. Y me dijo, no, el tono de los santiagueños es de los bolivianos, de los jujeños, de los peruanos. Es lo mismo, cambia la forma de expresión, pero el problema es exactamente lo mismo. Y tenía toda la razón del mundo, porque por donde llevábamos la obra, no importa dónde sea, no importa qué lenguaje manejaban, hasta los brasileños enloquecían con la obra. Es verdad. Es verdad. En el famoso teatro dargoliano. El profesor Amir Lacano dice, Raúl logró el teatro dargoliano. Y sí. Es verdad. Es verdad. Yo traje un texto que
que ha sabido interpretar de manera extraordinaria de Di Lullo, en este texto en donde en La razón del folclore Di Lullo cuenta cómo domestican a los caballos, el español, el gaucho, el indio, y cómo lo hace diferente el santiagueño, ¿no? Que como hombre de la tierra, persuade al caballo, con beneficios, ofreciéndole beneficios recíprocos, halagos, zalemas, lentas y dulces caricias, y así lo va domesticando. Nunca usa la fuerza, ¿no? O usa la fuerza del amor. Esto, dices tú, yo quiero que nos domestiques en este final, Daniel. Mira, yo creo que he perdido el poder de domesticación. Yo he perdido el poder de domesticar porque he sido domesticado. No sé si es la edad, no sé si son los golpes de la vida, pero yo cada vez que subo al escenario me convierto en un animalito muy permeable. Yo pensé que con los años iba a lograr otra forma de maduración. Agradezco a Dios, le agradezco profundamente de que me deja seguir siendo niño cuando más viejo me pongo. No quiero dejar de ser niño. Muchas gracias, Daniel. Es hermoso escucharte, compartir contigo, verte como espectadora y teatralizar contigo. Muchas gracias.